Vamos a estar comenzando ya en esta mañana, este momento, compartiendo con ustedes también a través del Facebook personal Sergio Jerosemich, y luego pueden ustedes visitar la página de la radio y así también tener el mensaje, la palabra del Señor. Y así disfrutando de este tiempo tan lindo en la presencia de Dios, vamos a estar leyendo en la palabra, esta palabra preciosa que no pasa, esta palabra preciosa que permanece para siempre, esta palabra que nos indica, nos muestra el camino, la verdad y la vida que es el Señor. Vamos a estar saludando todavía a aquellos que se han comunicado, como Graciela Acosta. Dios te bendiga en esta mañana. Nos está viendo, nos está saludando también Diego Rivas. Dios te bendiga. Y también qué lindo es poder saber que Gladys está conectada, también Betty Acuña. Tan caro para nosotros son nuestros hermanos de Facundo, los cuales los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga. Y bienvenidos a los que están sumándose a este tiempo tan lindo. Había compartido y nuestra hermana Norma tenía una palabra, pero vamos a dejarla para el próximo domingo de inicio en la reunión también. Y así es como Dios en su gracia nos da la oportunidad de poder compartir hoy juntos. Sigo pensando en esta bienaventuranza, en esta felicidad, en esta fortuna, porque somos afortunados y felices. Y como dice esta hermosa palabra, es un adjetivo: bienaventurado es el que goza la felicidad plena, que es concedida por Dios, no por un Dios, sino por Dios, en una clara evidencia de quién es y a quién se refiere. Cuando nosotros conocemos los cargos que hay, podemos decir el nombre y nos identifica quién es, o decir el cargo que ocupa y también conocemos su nombre. Pensaba recién, aquí en Argentina, si decimos Alberto Fernández, ¿a quién nos referimos? Pero ya hay muchos Alberto Fernández. Si usted busca Fernández común, Alberto también, hay muchos Alberto Fernández, si usted mira, aún en la guía telefónica. Ahora, si usted dice el presidente de la nación, ¿quién es? Sabemos a quién nos referimos, ¿no? Tiene una clara identidad, porque podemos decir el nombre de la vicepresidenta, de un senador, pero cuando nos referimos, sacamos a todos los demás y dejamos a aquel que representa. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, claramente estamos hablando de Él, de su identidad. Cuando decimos que Él es el Redentor, sabemos a quién nos referimos, porque hay muchos que les gusta poner a sus hijos el nombre Jesús y otros nombres, pero cuando nosotros damos la identidad, estamos refiriéndonos perfectamente a alguien. Aquí, por ejemplo, si llamamos a alguien, seguramente quizás haya, en un momento tuvimos varios Santiagos aquí, varios Santiago, varios Luis. Cuando tenemos un nombre que se identifica no tenemos problema, pero cuando hay varios tenemos que ser específico. Martas también, Normas también, ha habido varias. Y qué interesante es esto de entender que tenemos una identidad que nos marca claramente a nosotros como personas. Y en Génesis capítulo 2, versículo 20, dice: puso Adán nombre a toda bestia y ave, y así permaneció su nombre. ¡Qué capacidad! Y realmente, bueno, en los distintos idiomas, si lo escuchamos no vamos a entender, pero tienen un nombre
que lo identifica, aunque sean distintos idiomas. Por ejemplo, nosotros conocemos, y los que un poquitito algo de otro idioma podemos entender cuando alguien nos dice algo. Por ejemplo, yo le diría a ustedes Dai, Miñi y Jliba. ¿Qué dirían ustedes? Dai, Miñi, Jliba. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué será que pide? ¿Qué será que quiere? Pero cuando alguien entiende el idioma, va a entender que estoy pidiendo pan. Ahora, cuando digo denme pan, entendemos a lo que nos referimos. Pero en ese idioma es lo mismo, el objeto es el mismo, aunque se pronuncie de distintas maneras. Lo mismo pasa con la identidad del Señor, y es referido en distintos idiomas de distintas maneras, pero siempre hay una clara evidencia cuando decimos Dios. Los mapuches dicen el futachá, los tehuelches huenechen, y cuando nos referimos a Dios, algunos es Alá, Dios. El tema después lo que viene debajo, cómo viene explicado y en qué viene y de qué forma lo explican a ese Dios que quiere que tengamos comunión con Él. Algunos se han pronunciado profetas, otros intérpretes de este Dios, pero qué interesante que este Dios se ha manifestado por su palabra. Y cuando nosotros leemos, Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Quien puede mostrarnos quién es Dios no es otro que Jesucristo, que vino del seno del Padre y se hizo hombre, y en Él se cumplieron todas las profecías. ¿Cómo se llamará? Jesús será su nombre. ¿Sabe usted lo que significa Jesús? Porque Él venía con una misión. ¿Qué significa Jesús? El Mesías para el pueblo judío. Pero Jesús, en la sencilla interpretación, es el que salva. Porque a esto Dios envió a Cristo, y su nombre identifica su función, el que salva, el que vino a salvar. Y a esto vino Jesús. Y su nombre no estaba en el registro. Como Mesías, muchos lo esperaron, el que había de venir. Su nombre identifica a lo que Él vino. Cuando Jesús entra en la casa de aquel hombre que cobraba impuesto, y parece que era argentino, porque se quedaba con parte de lo que cobraba, hacía negocios. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra con Pedro y le cobró impuestos? Y dice, pero ¿cómo? A los nacionales no tenés que... Pero está bien. Y nos pasa también a nosotros a veces como le pasó a Jesús. Anda, pagale, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted está en infracción, pero ¿qué infracción? Bueno, no importa, ¿cómo arreglamos? Los que manejamos hace algunos años saben esto. Yo doy gracias a Dios que cuando me han encontrado una falta, digo, hágame la multa y mándeme a casa. ¿Está bien? Es culpa mía. No, pero mire, si usted no quiere, si usted se va a complicar. Le dije, Señor, que me haga la multa, yo estoy en infracción. No, pero mire que le va a salir caro, ¿No escuchó usted eso? Ah, claro, yo vengo de otro planeta, no entiendo que usted quiere una coima. Tristemente pasa, tristemente sucede. Arreglos, negocios y tantas otras cosas. Me parece que este hombre Zaqueo, si no era argentino, era vecino, pero aprendió bien la lección. Pero cuando vino a Cristo, su vida fue transformada y allí comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y ciertamente el hombre y la mujer sin el Señor está desorientado. Yo quiero que miremos allí la palabra del Señor en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y esto sigue aconteciendo
cuando el hombre no reconoce, porque los hombres al principio sabían, no desconocían. Adán sabía cómo comunicarse, cómo agradar a Dios. De hecho, sus hijos fueron a presentar sacrificio. Uno agarró lo que había de lo que había allí, el otro eligió lo mejor, honrando al Señor. Y dice en Génesis capítulo 11, fíjense ustedes, y esta misma intención sigue, esta misma forma de querer ser y de querer altercar con Dios continúa. Yo me salvo como quiero, como me parece. Yo tengo mi religión, dicen algunos, y se siguen vistiendo de hojas de higuera. Yo creo que en el Edén había hojas más suaves, hojas más lindas que hojas de higuera, pero agarraron lo que había en el momento. Imagínese usted, estaban ellos sin ropa y se vistieron de hoja de higuera. ¿Cómo habrán quedado, no? ¿Alguna vez usted se metió, subió una higuera? Me acuerdo cuando éramos chicos íbamos a buscar higo a la escuela y allí nos subíamos a las plantas y después terminábamos todo bañándonos en la laguna porque no aguantábamos el picazón, pero allí comíamos los higos que había. Si alguna vez usted quiere experimentar lo que es tratar de taparse delante de Dios, busque una hoja de higuera y póngase. Si quiere, ¿no? Si quiere sufrir un rato. Yo no sé por qué queremos seguir sufriendo, buscando alternativas para encontrar a Dios. Para buscar su bendición hay que pagar, hay que pactar, porque si no pactas con Dios, ¿de dónde sacaron eso? Claro, del Antiguo Testamento, donde allí hay que ver el texto y el contexto, porque no se podía venir de cualquier manera. Hay maneras y formas para acercarnos a Dios y bien, de alguna manera hacer compromiso con Él, porque ¿qué podemos nosotros pactar si no sabemos si viviremos mañana? ¿Me entiende? La Biblia me dice, y yo lo creo, el que tiene a Cristo con Él, señores, tiene todas las cosas. Y el Señor nos dice, yo te voy a conceder los deseos de tu corazón. Pero seguimos buscando la forma, la manera de tratar de alguna forma de alcanzar a Dios. Recuerdo, en el 90 fue que mandaron una onda llamada Giotto, y allí estaban científicos de todo el mundo, de los más altos, de Israel, de Alemania, Estados Unidos, Rusia, China. Se hizo un compendio, y ¿sabe cuál era la intención? Ir hasta donde pudiera llegar. Y allí se dijo una frase: vamos a ver si podemos alcanzar de escuchar o ver qué hay más allá. Y allí claramente la intención estaba diciendo, vamos a llegar hasta Dios para ver qué pasa, cómo es, qué quiere. Ya Él se reveló a través de su palabra, en lo que Él es y en lo que Él quiere, demostrando su amor y su misericordia y su justicia también a los hombres. Dice aquí en Génesis capítulo 11, versículo 4, lo siguiente: dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre es consciente porque tiene capacidad del bien y del mal perfectamente. Y aunque nos esforcemos, siempre estamos fallando en algo. El Señor vino, se acercó, y era interesante ver que el Señor está cerca. Él sigue mirando y escuchando. Él nos sigue amando. Él está cerca. Y vio el Señor y escuchó lo que estaba pasando allí. ¿Y saben cuál es el nombre de esa ciudad? ¿O quedó sellada con ese nombre? ¿Saben, no? ¿Cuál es? El nombre de esa ciudad es No Esperanza, posibilidad de llegar a Dios. Y fue con inteligencia, no fue sin inteligencia. La comenzaron a hacer en forma de espiral. Y es decir, algún día iban a llegar a Dios, por lógica conclusión. Dios está arriba. Así que comenzaron a hacer, no sé qué medida habrá tenido, pero una cosa sí, que esa ciudad
tiene un sello. Su nombre es Babel. Y no es esperanza, ni es posibilidad de llegar a Dios, método humano para alcanzarlo. Su nombre es confusión. Y así sigue la humanidad. Y así muchos escuchan a unos y a otros, profetas y qué sé yo cuánto, que venden, siguen vendiendo. ¿Se acuerdan cuando vinieron los conquistadores a los pobres nativos que le cambiaban? Espejitos de colores por oro, diamantes, perlas y todo lo que había de riqueza. Y está el dicho, ojo que no te vendan espejitos de colores, ojo que no te engañen, tené cuidado. Estos días fui a hacer una compra y una persona dice, perdón señor, lamento no tenerlo para mostrarle, pero me saca, creo que acá me quedó, me saca y me dice, esto es falso, 1.000 pesos falso. Sí señor, haga una cosa, agarre y acaricie uno y acaricie otro. Digo, tiene razón, pero no me convenció. Vine a casa y entré a mirarle, y entré a ver de un lado y del otro, y sí, el hornerito que da trasluz era más feo. La bandita que estaba acá se veía de un lado, pero no del otro. ¡Ay, qué feo ser engañado! Siguen falsificando la esperanza de muchos. Oh, si pactas. Ayer una hermana comentaba, le compartía el mensaje a un hombre y me dijo, mire, todo bien, pero por ahora paso, voy a esperar un poco porque fui engañado. Para prosperar me hicieron pagar, para que mis oraciones lleguen al cielo había que mandar una carta al monte Sinaí, paga. Para que pudiera yo alcanzar prosperidad y un auto más nuevo, tenía que vender el viejo y entregar la plata. Me quedé sin auto, me quedé sin recurso. Mire, por ahora paso. Necesito de Dios, pero por ahora, y de corazón, en el nombre del Señor, debemos reconocer que esto ha pasado y a veces no se ha denunciado lo suficiente. Tenemos que pedirle perdón a esta gente y comprenderla, porque han sido engañados, han sido estafados. Le mencionaba los mapuches y los tehuelches, nuestros hermanos originarios o que primero llegaron aquí al país o a la Patagonia. Cuando fui a predicar Nahuelpan a un cacique aborigen de anciano, tenía más de 90 años, me dice, mire mi hijo, fue hace varios años, así que era un poquito más joven, mire mi hijo, nosotros tenemos nuestra creencia, nosotros sabemos y creemos en el futachá, y cuando hacemos el camaruco y sacrificamos el caballo blanco y luego compartimos, estamos en el primer día pidiéndole perdón por todo lo que hemos hecho mal, en el segundo día agradeciéndole por todo lo que nos dio, y al tercer día en la fiesta guiada por los ancianos y ancianas de la gente nuestra, le pedimos a Dios, siempre recuerdo, buenos pastos, lluvia, buena aparición para los animales y que Dios guarde a nuestros hijos. ¿Por qué me contó esto? Porque cuando él me dice esto y conociendo lo que ellos habían vivido, me senté allí, había un par de cabezas de vacas, los esqueletos, y me senté a escucharle. ¿Por qué hacemos esto? Porque un día el Futachá prometió enviar su representante para que él nos enseñe a nosotros los nativos y al Huinca, al blanco, el camino y su propósito y voluntad. Yo escuchaba ese mensaje, era el mensaje del Evangelio. Era la gracia de Dios nada más, que aquel hombre todavía no había recibido el mensaje de que Jesucristo no era bien el caballo blanco porque era lo que tenían, pero era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que dio su vida por nosotros. Así Israel celebraba también el sacrificio del Cordero. Por eso Juan, cuando lo ve venir al Jordán, humillándose para hacer y cargar en su humanidad y vivir la experiencia de ser un humano como cualquiera, aunque la unción vino sobre él,
Juan lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Le dije: abuelo, ¿sabe usted que lo que usted me dice es exactamente lo que yo vengo a decirle? Pero quiero darle una buena noticia, abuelo. El Futachá ya mandó su representante. Aquí se sacrifica el caballo y se sigue como tradición, pero en aquel lugar se sacrificaba un cordero. Y también estaba el reconocer el pecado y darle gracias por los beneficios y pedirle a Dios su bendición. Abuelo, el Futachá ya mandó su representante. Y luego que yo le escuché a él por un rato, él, siendo en ese momento muy joven, me escuchó un buen rato a mí. Y abrió su corazón y dice: lo que pasa, que ustedes, de alguna manera identificando el blanco, los que han venido de afuera, nos trajeron el libro negro y nos sometieron con la espada. Qué triste es escuchar eso. Nos cambiaron el nombre y nos querían someter, pero aunque por mucho tiempo pasó, nuestra identidad ha sido guardada. Qué terrible confusión. Dice el apóstol Pablo: salieron a proclamar, hicieron a la gente doblemente hija del infierno. Qué tremendo, porque aquella esperanza que tenían que predicar se transformó en confusión, en problema, y así muchos inventaron su propio sistema porque no obedecieron lo que el Señor le dijo. Ese pueblo que tenía una identidad, que nació en Abraham, nombre sencillo y simple, que luego le dice el Señor en Génesis capítulo 17, y quiero que lo miremos juntos. Capítulo 17 de Génesis. Y es interesante, aquel hombre que era identificado como Abraham. Abraham era de edad de 90 años y le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes. Para la iglesia, padre de la fe, porque le creyó y le obedeció a Dios. Oh, si entendiéramos que es tan sencillo y simple la gracia que a través de Cristo nos es dada, y no complicarnos con tantos vericuetos y cosas raras. La religión, el sistema sigue confundido tratando de alcanzar a Dios, y la gente quiere alcanzar a Dios, y están los que hasta hoy se mutilan. Vi el otro día un programa de cómo muchos de aquellos carismáticos, queriendo alcanzar el favor de Dios, se siguen golpeando, se siguen lastimando, y algunos siguen privándose de lo establecido por Dios en el deseo de servirle. ¿Qué dice la Biblia? Que al que anhela obispado, ¿qué debe hacer? Ser marido de una sola mujer, tener hijos, una vida normal, sirviendo al Señor. Pero ¿qué hace el sistema religioso? Celibato. Allí condenarse. Hay algunos que por cuestiones naturales y otros por decisión, y es respetable. Pero lo normal es vivir normalmente para Dios y servirle. Así era anteriormente con los sacerdotes y sumos sacerdotes, y así sigue siendo, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, en Tito. Pero la religión es exigencia, y allí están los frustrados y muchos que desean pagar su culpa porque han fracasado en su futuro, en su esperanza,
aquellas que desean servir a Dios dentro de un sistema religioso, monjas poniéndole nombre, a veces carismáticas, más allá las carmelitas, la mayoría, porque muchos de ellos se han convertido a Cristo y proclaman que esa decisión fue por una grande frustración y toda su vida viven frustrados, cuando Cristo Jesús vino a hacernos libres, verdaderamente libres. Y cuando se deslizan, como ellos dicen, viene el castigo, viene la opresión. Qué maravilloso es conocer a Cristo. Amén. Qué maravilloso es poder tener la esperanza que tuvo aquel hombre llamado Jacob, engañador, estafador, cuando escapó y tuvo un encuentro con Dios. Y vio esa escalera que subía y bajaba, y esas palabras, donde él teme porque está en un lugar muy especial. Le dijo, este lugar no es sino casa de Dios, lugar de encuentro, lugar de relación con el Señor. Y esas mismas palabras, el Señor le dice a Nicodemo, porque te dije, te vi, ¿crees? ¿Sabes que el Señor te ve? ¿Sabes que el Señor está esperando oír tu voz? Como dice en Cantar de los Cantares, amada mía, hazme oír tu voz a través de la oración, a través del cántico. El Señor quiere que tengas comunión con Él. Y sabes, aquel día cuando Felipe le dice a Nicodemo, ¿sabes que encontré a Jesús, el Mesías? Este tema de los sacrificios y todo se soluciona. Vino el Mesías, vino el Cristo. Y sabes lo que le dijo Nicodemo, ¿qué? De ese lugar, Nazaret, va a salir algo bueno. Bueno, mira, ven y ve. Y cuando se acerca para estar con el Señor, Él le dice, he aquí un verdadero israelita. Qué maravilloso, en el cual no hay engaño. Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y de dónde me conoces? Jesús le dice, debajo de la higuera te vi. Ahí cuando vos estabas hablando mal de mí y desconfiando de mí, yo te estaba escuchando. Está bien, tantas veces has sido engañado, tanto tiempo viviendo en Babel, en la confusión de estos sacerdotes que cargan cargas pesadas y que ni con un dedo la mueven, estos que ordenan y hacen, pero ellos no practican ni viven lo que yo le mandé, que es misericordia, justicia y verdad. Allí el Señor le dice, porque te dije, te vi, ¿crees? ¿Sabes? Al que está allí en casa, los que estamos aquí, el Señor te ve, no eres desconocido para Él. Él te conoce, Él sabe, Él te ama. Y hay una cosa interesante, mis hermanos, que también Jesús mismo le dice a aquel hombre, desde ahora en más verás a los ángeles que suben y descienden, tendrás comunión con Dios, porque Cristo es el medio por el cual tenemos comunión con Dios. Y si esa comunión está, la confusión no está, tenemos paz en nuestro corazón. Por eso Jesús nos sigue diciendo en esta mañana, escudriñad la Escritura, ella dan testimonio de mí. No porque te digan algo sales corriendo. A ver, perdón, como persona con identidad delante de Dios y derecho delante de Dios, dile, a ver, ¿qué me dices? ¿Por qué, Señor, usted me dice lo que me dice? No importa el título que tenga. Si es apóstol, pastor, profeta o lo que sea, usted tiene que plantearse. El Señor me dice que me traigan lo que tiene la tarjeta de crédito. ¿Saben cuántas veces esto escucha a veces? Y la gente corre y lo hace. Y la gente se desespera porque necesita. Por eso los casinos hacen cola. Por eso uno cuando ve en las agencias, me llamaba la atención el otro día, en las agencias de quinela y de todo esto, haciendo cola. La gente quiere, desea, por si acaso si le toca, como el que estaba junto al estanque, donde cuando las aguas se movían, el que entraba primero, claro, era paralítico, imagínense. 38 años, pobrecito estaba. Pero llega Jesús y dice, levántate, amén.
Es hora de victoria, es hora de luz, es hora de paz, es hora de relación con Dios. No sigas confundido, tratando y procurando de alcanzar aquello que solamente Dios nos puede dar por medio de Jesucristo. Amén. Por esto allí Abraham, que era el que estaba en soledad, 90 años, no había tenido hijos. Su esposa era estéril, pero Dios le dijo que él iba a ser padre de multitud. Y él le creyó a Dios. Y allí está el secreto, creerle a Dios, creer su palabra. Y Dios, para confirmarle esto, dice: sal fuera, mira la arena, cuéntala. ¿Quieres creer la bendición de Dios? Te invito, ve a la playa y cuenta la arena. Cuando termines te darás cuenta que imposible. Y luego el Señor le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y la promesa, saben mis hermanos, se ha cumplido para la gloria de Dios. Por decir, no vaya a decir ahora el pastor nos enseñó una nueva doctrina, pero de alguna manera, para entender aquella que el Señor le mostró, somos una estrella en esa esperanza gloriosa de salvación, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y la herencia de Israel es la arena que también se ha multiplicado y hoy está volviendo a su tierra, preparando el momento, porque Cristo viene pronto. Amén. Y estas cosas no son casualidades. Será tu nombre Abraham, padre de multitudes. Dice versículo allí 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Gloria a Dios. Y esto Dios lo sigue estableciendo, y simbólicamente, ¿recuerdan cuando muere el mendigo y el rico? ¿Dónde dice el Señor que estaba el mendigo que creyó? ¿Dónde estaba? En el seno de Abraham. Estaba allí sentado, estaba allí guardado y cobijado, porque por la fe alcanzamos las promesas de Dios. Y saben que cuando Cristo llega con su sangre y con su vida a la presencia del Padre, hay una pregunta de los arcángeles, ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres vivientes: ¿qué son esas heridas en tus manos y en tus pies? Porque allí estaba vestido de justicia y de gracia en lino fino. Allí veían las marcas. Y él dijo: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Oh, amor tan grande. ¿Recuerdan? Jesús sabía quién era Judas. Y cuando viene a darle un beso, le dice: con un beso entregas a tu maestro. Yo creo que aquello habrá sido una puñalada, pero tenía el corazón tan duro que no entró. Cuando el Señor te habla para que te arrepientas y te vuelvas, te está diciendo que te ama, pero el corazón debe ser doblegado para que se ablande, porque si tú permaneces en la postura, allí seguirás confundido buscando la manera de encontrarte a Dios. Y algunos, ya como no pueden llegar a Dios, se inventan su propio Dios. Los indios tienen 33 millones de dioses para elegir, ¿no? Los ancestros y las hormigas y cualquier cosa es Dios para ellos. Y así cada uno busca, porque si Dios es todo, todos somos Dios y estamos en Dios. Y hay una confusión en medio de todo esto. Si todo es Dios, bueno, y no hay claridad. Pero el Dios que es luz y que se ha manifestado en Cristo, la luz del mundo, nos aclara bien las cosas en tiempo y forma, para que podamos por gracia alcanzar salvación. Amén. Mis queridos hermanos, allí la descendencia continúa, que podamos por la fe, como lo hizo Abraham, aceptar la justicia y la gracia de Dios. Este Jesús, cuando fue juzgado,
y su sangre fue acepta y la muerte no lo pudo retener, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entró a las profundidades de la tierra y arrebató a Satanás las llaves de la muerte y el Hades. Y dice la Biblia que allí sacó a libertad a los que murieron creyendo. Todavía no está en la plenitud del Señor, pero así como Jesús le dijo al que estaba allí a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque lo que hizo el Señor allí fue en poco tiempo. En poco tiempo. Lo que hace Dios en tu vida cuando vienes a Él es en poco tiempo. Tarda lo que tú y yo tardamos en arrepentirnos genuinamente. El problema no está en Dios, está en nosotros. El problema no está en Dios, está en nosotros para el obrar que necesitamos de su presencia. Muchas veces he visto la transformación de Dios, pero siempre recuerdo a un hombre borracho, pegaba a su familia, sus hijos disparaban cuando él llegaba. Trabajaba en vialidad provincial allí en el Chaco, General Pinedo. Estar con él era atosigante, boca sucia, atrevido. Pero aunque era lo que era, yo pude hablarle del Señor. Y accedió que su señora y sus hijos vengan a la iglesia, los niños de la escuela dominical, su señora a la iglesia. Pero aún así él, era terrible escucharlo. Hasta que un día, un martes, recuerdo en oración, éramos pocos, llegó. Y llegó allí reclamando que Dios lo transformara. Saben, hermanos, que al otro día llegó a la tornería donde yo trabajaba, donde teníamos allí. Ese hombre era otro. Su rostro resplandecía, su vida, su lenguaje cambió, su forma de ser cambió. Realmente yo siempre digo: Señor, sigue haciendo lo que hiciste en este. Lo tengo en mente porque realmente era otra persona. Era un borracho, vicioso, atorrante, todo lo que quieran dentro del respeto y las palabras que se pueden decir. Este hombre lo era. Pero cuando vino a Cristo se cumplió aquella palabra: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hastiado de su vida, vino a Cristo y Cristo lo cambió. Amén. El Señor lo hace en un momento. Si tarda un poquito es porque a veces le damos por parte, ¿no? Pasá, Señor, pero espera un poquito. Lo que pasa es que tengo la cocina un poquito no está arreglada, así que lo tenemos ahí un rato, un par de años, hasta que arreglamos, acomodamos, limpiamos. Bueno, Señor, pasá un poquito más acá, y porque todavía no hice tiempo. Abrí tu corazón y dice: mira, Señor, pasá. Este soy yo, ¿qué querés que te diga? Los platos sin lavar, la ropa ahí, y este soy yo. ¿Cómo estás? ¿En el placar del fondo tienes escondidas cosas todavía? Pues ábrelo ante el Señor. Dice la Biblia que nuestro corazón tiene una inclinación desde la juventud hacia el mal. Pues digámosle al Señor: aquí soy yo, perdóname, y comienza a guiar mis pasos en tu voluntad. Que Dios nos bendiga en esta mañana para ser sinceros con el Señor, para que Él pueda tener libertad. Y si tiene que hacernos de nuevo, pues que nos haga de nuevo. Pero Él no va a hacer más, y nunca olvides esto: Él no va a hacer más de lo que tú le permitas hacer en tu vida. No va a hacer más. Hoy estamos en su presencia, recordando que su nombre es sobre todo nombre. Y cuando hablamos de Cristo, de Jesucristo, hablamos de su señorío, de su autoridad. Y dice la Biblia que en su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre tendremos la experiencia del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien viene a ti, aunque sea un ejército, plántate firme en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo lo que es espiritual y adverso se sujeta, porque es la autoridad suprema. Su nombre es sobre todo nombre, que al ser invocado tiemblan los principados y las potestades. El Señor
se ha manifestado a mí, dice el profeta hace mucho tiempo. Y el Señor dice, he tenido misericordia, por eso no fuiste destruido, he tenido misericordia. Que Dios te bendiga. Allí otro hombre, y vamos a seguir mirando esto porque es precioso, es maravilloso, era Jacob. Él logra una bendición con ayuda de mami. Conocen la historia, ¿no? Era medio lampiño, pero se puso cuero y metió la mano, recibió la bendición. El papá no tenía lentes y le bendijo, y se dio todo un asunto allí que causó problemas. Pero él deseaba la bendición, él quería la bendición, pero era tramposito, era medio... Él buscó hacer su torre de Babel, su manera, y como allí el papá no tenía los recursos para poder entender, y como digo, con la ayudita, él logró la bendición. Anhelaba y deseaba. Y la bendición de Dios tenía que venir en un corazón nuevo, transformado, en otra identidad. Entonces allí, en el capítulo 32, versículo 29 de Génesis, el Señor le dice, tu nombre ya no será Jacob. Ya no tendrás que andar haciendo mérito a tu nombre, que es engañador, que es tramposo. Te voy a cambiar el nombre, dice el Señor. Tu nombre de ahora en más será Israel. Amén. Tu nombre será Israel. Y qué lindo es poder realmente entender que Dios quiere transformar nuestro pasado en un presente de bendición. Y sabes, allí, versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con el hombre y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando hubo pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y allí una señal para que él entienda por qué le preguntaba el nombre. Y aquí encontramos que dice, mientras él luchaba, le dijo, mi nombre, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Admirable. El nombre del Señor brilla, el nombre del Señor es precioso, el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Él cambia, Él transforma. Y más te digo, en el cielo tendremos un nombre nuevo. Un hombre con el cual nos vamos a identificar ante Dios. Un hombre que nos va a dar esa plenitud de vivir en esa tranquilidad, dejando fuera los recuerdos. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, que cuando uno lo invoca con fe y creyendo y reconociendo su pecado, es salvo. Amén. Así de sencillo. Sí, señores, así de sencillo. No hay que pagar nada, no hay que hacer ninguna penitencia, hay que creerlo y por fe, como Dios le dice a Abraham, para ser transformados en esa esperanza gloriosa de lo que viene para tu vida y para tu familia. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, no solo somos salvos nosotros, sino que el Señor en su amor extiende su manto para que nuestra casa también reciba esa bendición. Amén. Vamos a estar en pie. Y a los que están en casa, yo les invito en esa hora que puedas estar creyendo. En el nombre de Jesús somos salvos.
En el nombre de Jesús somos libres. Por sus llagas hemos sido curados. Y allí, mientras estás en casa y mientras estamos aquí, yo les invito a no distraerse, cerrar sus ojos. No es que esto es un rito, sino para no distraernos y pensar un momento cuánto y cuál grande es el amor de Dios. Sal de esa ciudad de confusión buscando tu propia bendición, tratando de convencer a Dios con tus méritos. Y confía en el Señor creyendo en su gracia y en su gran misericordia. Dile ahora a Dios gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo amado. Dile a Dios en esta hora gracias porque Jesús vino y dio su vida. Gracias, Jesús, porque tuviste voluntad y te manifestaste para darnos salvación. Acepto tu sacrificio, acepto lo que hiciste para darme relación con Dios. Acepto, Jesús, tu amor en mi vida, reconociendo mi pecado, mi soledad, mi confusión, y quiero vivir en esa ciudad de luz eterna en tu presencia. Gracias, Señor. Oro por ti, Padre, al que está enfermo, que sea sano. Tu palabra lo dice y yo lo creo, que allí donde está tu necesidad, Dios se glorifica y por la palabra eres sano, eres libre de tu pecado. En el nombre de Cristo caen las cadenas, los yugos se pudren por la unción del Espíritu Santo, y de hoy en más no tendrás confusión, sino en tu vida habrá entendimiento, luz, para caminar en su propósito y su voluntad. Si estás oprimido, todo espíritu de perturbación, sean principados, potestades, gobernadores o huestes espirituales de maldad, se sujetan en el nombre de Cristo y eres libre, tu casa es libre. Tu economía es libre por la gracia de Dios. Dios te bendice en esa hora. Y en el nombre de Jesús, camina en victoria. Camina con la promesa de Dios de que todo lo que Dios ha dicho es real. Es real. El Señor dijo, voy a estar contigo todos los días. Dile al Señor, Señor, lo creo. Lo creo con todo mi corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Busca al Señor. No te apartes de Él por nada. Cree su palabra. Recuerdo un día, estábamos en un taller en Caleta, Olivia, y una joven que había aceptado a Cristo hacía muy poco, entró con su Biblia abierta, contenta y feliz, y nos decía a los que estábamos allí, saben, Dios me habló, y expresaba ella una alegría tan grande, y nos leyó el versículo. Necesitaba ella afirmar su fe, y podía declarar, Dios me habló. Deja que Dios te hable. Para esto, lee la palabra. Que Cristo se revele en su plenitud. Y cuando tengas la situación más adversa, quizás estamos a veces pensando o escuchamos orar a otros y queremos hacer una oración armoniosa, una oración ordenada. Invoca el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa perturbación, esa enfermedad, esa situación espiritual, conoce bien quién es Jesús, quien lo venció, y proclama victoria en su nombre sobre tu vida. Amén.